El porfiriato. Políticas de gobierno. Liberalismo conservador. Porfirio Díaz aparentemente respetaba el sufragio universal, pero el candidato que siempre resultaba electo era el mismo Díaz, porque el objetivo era mantenerse en el poder sin violentar la Constitución. Díaz buscó establecer un gobierno liberal, pero en realidad estuvo a la cabeza de un régimen autoritario y conservador disfrazado de liberal. La ideología que guiaba al porfiriato era el positivismo y bajo el lema "Orden y Progreso" se buscó la pacificación del país mediante la represión y extinción de cualquier tipo de revuelta. El gobierno de Díaz no derogó la Constitución de 1857, porque de haberlo hecho se habría quedado sin legitimidad. La solución fue vivir bajo la forma legal, pero sin respetar en la práctica los preceptos constitucionales. Por otra parte, la política exterior durante el porfiriato fue exitosa. Se firmaron tratados comerciales con Estados Unidos y se lograron acuerdos binacionales para mejorar la relación. Con el Reino Unido fijó los límites territoriales con Belice y reconoció su soberanía sobre este país. Reanudó relaciones diplomáticas con Francia. Con España y Alemania desarrolló importantes relaciones comerciales. Asimismo, diversificó las relaciones de México al establecer contactos con China y Japón. Y finalmente intensificó las relaciones de México con los otros países latinoamericanos. Durante el porfiriato, México alcanzó un importante progreso material. Se industrializó el país, se expandió la industria ferrocarrilera y se impulsó a la creación de una burguesía de comerciantes y banqueros. No obstante, todas estas reformas y avances económicos solo favorecieron a una minoría capitalista, mientras que el resto de la población apenas subsistía. La política ferrocarrilera fue uno de los puntos fuertes del porfiriato y uno de sus proyectos prioritarios, pues durante el gobierno de Díaz, la construcción de vías ferreras se incrementó exponencialmente, lo cual favoreció la integración del país mediante la comunicación más eficiente entre la capital y las ciudades y puertos importantes. Para Díaz, la atracción del capital extranjero requería del establecimiento del orden social. Luego de imponer la paz mediante la mano dura, el capital extranjero comenzó a llegar desde 1880 y se le dieron todas las facilidades para la explotación de la riqueza nacional, por lo que la economía mexicana quedó a merced de los intereses de la burguesía capitalista de Estados Unidos y Europa. Sociedad y cultura. A la luz del positivismo se priorizó la educación y aunque esta solo era para las élites, también existió el proyecto de reformar la educación básica. Justo Sierra, uno de los hombres más brillantes de su tiempo, fundó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gracias a ese proyecto, el sistema educativo se expandió sobre todo en educación primaria. De igual forma, creó la Escuela Nacional Preparatoria y Escuela Normal para Profesores. Al mismo tiempo, promovió la reapertura de la Universidad Nacional de México en 1810, cerrada durante el Segundo Imperio. La vida cultural durante el porfiriato fue muy intensa. Se representaron funciones de ópera, conciertos, bailes y tertulias literarias donde participaban los escritores, poetas y dramaturgos más renombrados de la época. En el campo de la literatura fue notorio la influencia francesa. En la Ciudad de México también se notó el esfuerzo modernizador del porfiriato, ya que fue embellecida y saneada. Se trazaron calles rectas y pavimentadas, se instaló el alumbrado público, se resolvió el problema de las inundaciones, se diseñaron colonias con estética parisina, se promovió la construcción de importantes edificios como el Palacio de Correos, el Palacio Legislativo, el antiguo Hospital General, la Columna de la Independencia y se comenzó a la construcción del Palacio de Bellas Artes. Los jóvenes intelectuales se reunían para discutir sobre la cultura universal, filosofía y literatura. El grupo más importante fue el Ateneo de la Juventud, integrado por nombres de
Crisis política y económica del Porfiriato. Latifundismo y crisis mundial de 1907. El problema de los latifundios surgió durante la Reforma, pues las propiedades desamortizadas del credo y las tierras arrebatadas por Juárez a las comunidades indígenas sirvieron para que unos pocos terratenientes se apoderaran de ellas y crearan grandes haciendas. De este modo, las leyes de reforma permitieron a extranjeros y terratenientes mexicanos hacerse de extensiones territoriales. En el norte del país, los indígenas fueron obligados a abandonar sus tierras mediante asesinatos o incendio de los pueblos, y aquellos que se quedaron fueron convertidos en peones de terratenientes y condenados a vivir en la explotación de las tierras de raya y en condiciones infrahumanas. En las haciendas se estableció un sistema de servidumbre que dio lugar a una nueva forma de opresión y de descontento social. A los indígenas se les quitaron las tierras que hasta entonces habían poseído, como sucedió con los yaquis de Sonora, que fueron el grupo rebelde más activo. Sin embargo, las revueltas indígenas fueron cruelmente reprimidas, pues a yaquis y mayos se les reportó a Yucatán o a Valle Nacional, cuando no se les asesinaba. Decadencia del porfiriato y movimientos sociales de finales del régimen. Los procesos materiales alcanzados durante el porfiriato beneficiaron solamente a una minoría conformada por extranjeros y grandes terratenientes, quienes amasaron su riqueza gracias a la explotación que hicieron de campesinos, obreros, indígenas y otros grupos despojados. En 1906, un grupo de mineros de la Fundación de Cobre que trabajan en Cananea se levantó, pues los dueños de Cananea Consolidated Copper Company daban trato preferencial a los mineros extranjeros, mientras que a los mexicanos padecían condiciones infrahumanas de trabajo y tampoco se les retribuía como a los extranjeros. Los mineros demandaban una jornada laboral de 8 horas, salario mínimo y trato no discriminatorio. La compañía rechazó las demandas y reprimió la propuesta con brutalidad, valiéndose del apoyo de empleados estadounidenses y de soldados que cruzaron la frontera para someter a trabajadores mexicanos. El movimiento obrero iba tomando auge, de modo que los dueños del Centro Industrial de Puebla pretendieron prohibir todo tipo de organización obrera. Esta decisión de los capitalistas provocó que los obreros de Atlisco y Puebla se declararan en huelga, contando con el apoyo de los trabajadores de Santa Rosa y Río Blanco, Veracruz. Los huelguistas demandaban mejores condiciones de trabajo, la desaparición de tiendas de raya y trato de Díaz dispuso que el conflicto se resolviera en un arbitraje que resultó favorable para los empresarios. Ante esta resolución, los obreros de Río Blanco se dirigieron hacia la fábrica, donde un empleado de Esquirol disparó provocando el enojo de los manifestantes, quienes pretendieron incendiar la tienda de raya. El gobierno de Díaz envió al ejército que abrió fuego en contra de los trabajadores y que dejó un saldo de decenas de muertos. La huelga ferrocarrilera de 1908 se extendió desde San Luis Potosí hasta la frontera con Estados Unidos y paró el sistema ferrocarrilero durante 6 días. Esta huelga fue promovida por los ferrocarrileros sindicalizados que sufrían discriminación en el trato. El gobierno de Díaz intervino para apoyar a la compañía y reactivar el servicio, pero no hubo una respuesta positiva y las condiciones quedaron igual. En Tomochi, Chihuahua, tuvo lugar en 1892 una de las muestras más claras de crueldad y de represión del porfiriato. Esa rebelión tuvo tintes religiosos, pero también hubo un trasfondo de inconformidad con la política de favoritismo que tenía Díaz hacia los extranjeros. El pretexto del conflicto religioso sirvió para que el ejército federal masacrara a la población de ese pueblo.